Hola, hoy vamos a aprender sobre las funciones a través de una breve introducción hacia ellas. Para comprender las funciones necesitamos saber sobre la teoría de conjuntos. Vamos a partir de que el dominio de una función es el conjunto de partida y el codominio el conjunto de llegada. Y entre ellos dos se va a realizar una relación entre conjuntos. En este ejemplo en particular vamos a utilizar la relación del doble. De esta manera, todos los elementos del dominio van a corresponderle su doble. Entonces, el doble de 0 es 0. El doble de 1 es 2. El doble de 2 es 4. Y el doble de 3 es 6. Esto es un ejemplo de la función el doble con este dominio definido. Pero más adelante vamos a analizar un poco más las características. Veamos de momento cuáles son los elementos que lo conforman. Bueno, pues cada elemento del dominio, es decir, todos los números que conforman el dominio, se les llaman preimágenes, que están asociadas al eje X o bien al eje de las abscisas, que así también se les llaman. Y otro nombre que reciben son variables independientes. En el caso del codominio, los elementos se les llaman imágenes. Están asociadas al eje Y o también llamado eje de las ordenadas y se les llaman variables dependientes. Para que una relación entre conjuntos sea una función, debe cumplir las siguientes características. A toda preimagen le corresponde una sola imagen. Recordemos que las preimágenes son todos los elementos del dominio y las imágenes están en el codominio. A cada una de estas preimágenes le asociamos una pareja, es decir, una imagen, un elemento del codominio, de tal forma que todos los elementos del dominio se usaran o bien se relacionaran con otro, aunque en este conjunto llamado codominio no todos sus elementos tienen una preimagen. Como esto sucede, entonces al codominio le vamos a extraer únicamente los elementos que sí tienen preimágenes. Es decir, vamos a tomar solamente las imágenes. Entonces, el 0, el 2, el 4 y el 6 son los únicos que tienen una preimagen. Entonces, a ese conjunto se le llama ámbito o rango de la función. Es decir, el ámbito es un subconjunto del codominio. Veamos ahora diferentes representaciones de una función. Básicamente son tres. Vamos a hablar primero de la representación algebraica. En este ejemplo tenemos una función llamada f de x igual a x al cuadrado. Esta es la representación algebraica, también llamada criterio o fórmula de la función. Lo que nos está diciendo es que vamos a usar la variable x y la vamos a elevar al cuadrado. Es decir, recordemos que x es la preimagen o las variables independientes. Entonces, lo que vamos a hacer con cada elemento del dominio es elevarlo al cuadrado. Esta misma función se puede escribir algebraicamente de esta manera. Es decir, por lo general se le llama f de x a las funciones, pero eso no es determinante. Se pueden llamar f de x, h de x, g de x, etc. O también podrían usar otras variables como la t, por ejemplo, que es muy normal encontrarnos algunos problemas de funciones dados en razón de tiempo que utilicen una t en lugar de una x. Lo importante es que conserven la estructura y las características de una función. Entonces, otra forma de escribir esto mismo es, en lugar de poner f de x, g de x o cualquier otra simbología de este tipo, utilizamos y. Así que estas dos funciones en realidad son la misma. Veamos algo también importante en cuanto a la representación algebraica. Por lo general, cuando nos dan la fórmula de la función, va a aparecer esta simbología a la par. Esta simbología significa que la función f tiene un dominio que van a ser todos los números reales y un codominio que también van a ser los números reales. Esto es importante porque no siempre va a ser así. Entonces hay que prestar atención a este símbolo que aparece acá para saber cuál es el dominio de la función
y cuál es el codominio, que en este caso son los números reales, es decir, vamos a trabajar con todos los números posibles. Pero bueno, claramente no podemos intentar con todos los números que existen porque son infinitos. Entonces, cuando esto sucede, por lo general, vamos a tomar solamente una muestra, ya que incluya números negativos, el cero y números positivos. Y vamos a hacer una tabla como esta que aparece ahí. A esa tabla se le llama representación tabular. Y lo que contiene es, en este caso, una fila con las variables independientes, es decir, con las X, con las preimágenes. Y como les decía, son solamente una muestra. O sea, no vamos a tomar a todas las preimágenes porque son infinitas. Entonces tomamos algunas, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, y las incluimos en la fórmula de la función para obtener sus respectivas imágenes. Entonces sería menos 3 al cuadrado, 9. Menos 2 al cuadrado, 4, menos 1 al cuadrado, 1, 0 al cuadrado, 0, 1 al cuadrado, 1, 2 al cuadrado, 4 y 3 al cuadrado, 9. Es decir, estamos haciendo lo que nos pidió la fórmula. La tercera representación de una función es la representación gráfica. Es decir, cuando tomamos estos valores de la tabla y con ellos hacemos un dibujo de cómo nos va a quedar la función. Aquí se ve más claramente el ejemplo anterior en su representación gráfica. Los puntos A, B, C, D, E, F y G son los puntos que se muestran en la tabla que hicimos hace un rato en la representación tabular. Podemos ver, por ejemplo, cómo el punto A es menos 3,9, menos 3 en X, 9 en Y. El punto B es menos 2,4, es decir, preimagen menos 2 y su imagen es 4. Este tipo de ejercicio es muy importante que lo hagamos, es decir, identificar a partir de la gráfica de la función cuáles son las preimágenes y cuáles las imágenes. Imaginémonos que no tenemos esta representación tabular, solo tenemos la gráfica. Entonces, por ejemplo, yo podría saber que la preimagen de 9 es 3 o también podría ser menos 3. ¿Por qué? Porque sobre el 9, que es imagen, encontramos dos puntos asociados en la función y esos dos puntos nos llevan hacia menos 3 en X y este hacia 3. Espero que te haya quedado claro la introducción al tema de las funciones. Nos escuchamos en nuevos videos más adelante para aprender mucho más. Adiós.